Hola amigos de Aprende Mate Fácil, mi nombre es Vanessa Rebolledo y hoy vamos a ver el concepto de las reglas de divisibilidad. Al principio de este video te dejé los contenidos previos que debes manejar para comprender mejor estas reglas. Las reglas de divisibilidad sirven para saber si un número divide o no en forma exacta a otro número sin necesidad de tener que hacer la división para saberlo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es muy práctico conocer estas reglas porque a la larga te van a permitir simplificar otros procedimientos matemáticos como la simplificación de fracciones o como usar la tabla del mínimo común múltiplo, en fin, o sea, por mencionar algunas. Bien, la primera regla es la siguiente. Un número se puede dividir en forma exacta por 2 si termina en 0 o es un múltiplo de 2. Aquí, por ejemplo, tengo distintos números en la cual su último dígito, ¿no es cierto?, es un múltiplo de 2. En la práctica, si termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, inmediatamente tú debes asumir que cualquiera de ese tipo de números va a ser divisible por 2. Bien, segunda regla. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras da un múltiplo de 3. Veamos, por ejemplo, el número 531, si sumamos sus cifras, es decir, 5 más 3 más 1, lo que obtenemos es 9. Y el 9 es un múltiplo de 3. Eso quiere decir que este número sí se puede dividir en forma exacta por 3. Veamos otro ejemplo. 75. Si sumo las dos cifras me da 12 y el 12 también es un múltiplo del 3. Por lo tanto, el 75 también se puede dividir en forma exacta por 3. Pero mira, fíjate en este último caso. Tenemos el número 301 y si sumamos sus cifras, el resultado es 4. Y 4 no es un múltiplo de 3, por lo tanto este número, si yo lo divido por 3, no me va a dar una división exacta. Tercera regla de divisibilidad. Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o un múltiplo de 4. Aquí tengo algunos ejemplos. El 2000 al dividirlo por 4 da exacta porque termina sus dos últimas cifras con 0, ¿no es cierto? El 412 también porque el 2 es un múltiplo del 4 y lo mismo con el 3424 porque el 24 es múltiplo del 4, así que todo este número se puede dividir en forma exacta por 4. Y acá tengo un ejemplo, el 98. Tienes que escuchar bien la regla porque la regla dice las dos últimas cifras. Por lo tanto, aquí pensar que el 8 es múltiplo del 4 y que va a ser divisible, te vas a dar cuenta si tú haces esta división de que no funciona. Si tú quisieras considerar el 8 como múltiplo con dos cifras, tiene que ser así, de esta forma. El 908, ese sí es divisible por 4, porque aquí no cumple con la condición de la regla de que tienen que ser las dos últimas cifras. Ya aquí solamente se está considerando una, por eso es un error. Y aquí se consideran dos cifras. Listo, entonces la cuarta regla de divisibilidad es: un número se puede dividir por 5 o es divisible por 5 si su última cifra es 0 o es 5. Y aquí tienes algunos ejemplos. El 5435 se puede dividir en forma exacta por 5. El 200 también se puede dividir en forma exacta por 5 porque termina en 0. El 95 y el 70 son divisibles por 5 en forma exacta. Quinta regla de divisibilidad: un número es divisible por 6 si lo es por 2 y por 3 a la vez. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el 534, observemos lo siguiente que tengo aquí. El 534 tiene dos condiciones que cumple de las que vimos anteriores. Primero, que termina en 4 y 4 es un múltiplo de 2. Así que se puede dividir por 2 en forma exacta este número.
Pero también si sumas las cifras, es decir, si aplicas la segunda regla de divisibilidad, te darás cuenta que la suma da 12. Y eso significa que como el 12 es múltiplo del 3, significa que este número también se puede dividir por 3. Por lo tanto, como se puede dividir por 2 en forma exacta y se puede dividir por 3 en forma exacta, entonces concluimos de que se puede dividir por 6 en forma exacta. Sexta regla de divisibilidad. Un número es divisible por 7 si la diferencia entre el número sin el último dígito y el doble del último dígito es 0 o un múltiplo de 7. Veamos el ejemplo entonces. El 315, tomamos las dos últimas cifras y lo restamos por el doble del último dígito, ¿no es cierto? Eso da 21. Y el 21 es un múltiplo de 7. Por lo tanto, el 315 se puede dividir en forma exacta por 7. Séptima regla de divisibilidad. Un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras son ceros o múltiplo de 8. Aquí hay algunos ejemplos. El 4040, por ejemplo. Obviamente, como el 40 es el múltiplo de 8, la cifra que está adelante, que es el 0, o sea, tiene que ser 0 la cifra de adelante, la primera de las tres cifras, digamos. Ya, aquí tengo el 2112. También el 112 es un múltiplo del 8, por lo tanto, este número es divisible por 8. El 5000 también es un múltiplo de 8 porque sus tres últimas cifras son ceros. Y el 1056, misma idea, el 56 es un múltiplo de 8, pero obviamente debo considerar 0 la primera de las tres cifras, ¿ya? Así que todo este número, por supuesto, se puede dividir en forma exacta por 8. Octava regla. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras da un múltiplo de 9. Veamos el ejemplo. El 1125, si sumo sus cifras, me da 9. Por lo tanto, como el 9 es múltiplo del 9, entonces concluimos que este número grande se puede dividir en forma exacta por 9. Otro ejemplo tenemos aquí. El 576. Si sumamos sus cifras, 5 más 7 más 6, obtenemos 18. Y el 18 es un múltiplo del 9. Por lo tanto, el 576 se puede dividir en forma exacta por 9. Y la última regla de divisibilidad que vamos a ver es la siguiente. Un número es divisible por 10 si su última cifra termina en 0. Así que ahí tenemos el 30, el 450 que termina en 0, el 2000 y el 120 son números que terminan en 0, por lo tanto se pueden dividir en forma exacta por 10. Y como última cosa que quería contarte respecto de las reglas de divisibilidad es que observaras algunas cosas, por eso tengo un ojo aquí. Por ejemplo, el número 2000, como su última cifra es 0, es divisible por 2. Sus dos últimas cifras son ceros, es divisible por 4. Y sus tres últimas cifras son ceros, es divisible por 8. Lo que quiero decirte con esto es que un número puede ser divisible por más de un número. ¿Ya? Por ejemplo, este número, el 2000, es divisible por 2, por 4 y por 8 al mismo tiempo. Esto es muy importante saberlo porque cuando trabajas la simplificación de fracciones, por ejemplo, siempre tienes que tratar de buscar el número mayor por el que se puede simplificar, es decir, por el que se puede dividir. Ya más adelante lo vas a ver en mi video de simplificación. Pero es muy útil saber que un número no es divisible por un solo número, sino que puede ser divisible por más de un número. El 1200, por ejemplo, termina en 0, así que es divisible por 2, es divisible por 4 porque termina en dos ceros, pero también si suman las cifras es divisible por 3. ¿Te fijas?
en forma exacta. Aquí otro ejemplo, el 48. El 48, su última cifra es múltiplo del 2, así que es divisible por 2. Si suman las cifras, te da 12. Y el 12 es múltiplo del 3, por lo tanto, también se puede dividir por 3 este número. Y el 48, sus dos últimas cifras, representan un múltiplo del 8, por lo tanto, también es divisible por 8. Y por si no te has dado cuenta, también el 48 es divisible por 6. ¿Por qué? Porque lo es por 2 y por 3 a la vez. Así que el 48 se puede dividir por varios números en forma exacta también. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal, dedito para arriba y por favor marca la campanita que te va a indicar cada vez que yo suba un video nuevo sobre Aprende Mate Fácil. Cuídate mucho, un besito, chao chao.